expositor de esta mañana, pero usado por el Espíritu Santo. Así que vamos a ser receptivos para escuchar la palabra de Dios que viene en los labios de nuestro hermano David Salvador. Feliz. Que la paz de Dios esté con nosotros esta mañana y que lo que vinimos a buscar aquí podamos llevárnoslo. Esta mañana pues siento que el Señor quiere que se hable de un personaje que en su mayoría nosotros no hablamos o pocas veces hablamos de él. Y si vemos el título de esta exposición en el día de hoy, pues nos daremos cuenta de que el Cana lo hemos escuchado solo mencionarse en el momento que se encuentra allí Penina, tratando de ofender a la mujer que ama su corazón, que es Ana. Y vivimos en tiempos donde la figura del sacerdote Elí representa a muchos líderes religiosos, acomodados, indiferentes, que han perdido el fervor y la visión de Dios. En cambio, el Cana, un personaje menos reconocido, nos muestra otro modelo, el de alguien fiel, humilde, obediente y constante en su devoción a Dios. En medio de una generación marcada por el descuido espiritual, Dios sigue buscando una persona como el Cana. En el primero libro de Samuel, pues encontramos allí, y me gustaría que vayamos a este libro, primer libro de Samuel, capítulo 1, y allí a partir del versículo 2, pues nosotros encontramos parte de lo que es esta historia que narra las Sagradas Escrituras. En este primer capítulo de Samuel se cruzan dos figuras clave, el Cana, un hombre de familia con un corazón sensible a Dios, y Elí, un líder religioso con una carrera destacada, pero con una casa desordenada. Ambos fueron padres, ambos estuvieron cerca del templo, pero dejaron legados totalmente diferentes. Y si vamos al versículo que leía Samantha hace un momentito, en la lectura bíblica encontramos de que los hijos de Elí eran dos sacerdotes y sacerdotes de Jehová. Y cuando leíamos ahorita sobre los líderes religiosos que hoy vivimos, que hoy tenemos, pues también en ese tiempo habían líderes religiosos que no hacían lo que a Dios le agradaba. ¿Quién fue el Cana? Fue un hombre común con un corazón extraordinario, padre de Samuel, esposo de Ana, fiel en su adoración, subía cada año a adorar en Silo. Apoyó la fe de su esposa Ana, incluso en medio del dolor de la infertilidad. Fue un hombre generoso, sensible y obediente a la voluntad de Dios. Yo no sé si usted ha leído en las Sagradas Escrituras que la mujer que no tenía un hijo varón, valga la redundancia, era una mujer totalmente repudiada, era una mujer rechazada, era una mujer que no tenía valía, no servía absolutamente para nada. Penina, en cambio, tenía hijos e hijas. Y usted podría decir, pero el Cana pudo haberse sentido contento solo con Penina porque le dio hijos. Sin embargo, Ana no daba hijos. Y esto hacía que esta mujer sufriera. A tal punto que todos hemos leído la historia de Ana cuando el
sacerdote Elí le dice, digiere tu vino. Para él estaba borracha. Simplemente una mujer acongojada. Una mujer que sentía dolor por lo que estaba pasando. Porque Penina, que había sido bendecida con hijos e hijas, entonces se burlaba de esta que no daba hijos. Pero había algo importante en la historia de esta mujer, y era que tenía un hombre que verdaderamente le amaba. Elcana no era sacerdote ni profeta, pero era un adorador genuino. Dios está hoy en día buscando precisamente a personas así, que lo honren en lo secreto, que vivan en integridad, aunque nadie los vea. Vamos, acompáñame allí al libro de Primera de Crónicas, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 6, verso 22 al 28. Si alguien nos ayuda a leer por allí. Bueno, ahí está en la pantalla, Jocelyn. O sea que si nosotros observamos, Elcana no tenía necesidad de querer un hijo con Ana, pero había un amor entrañable, había algo totalmente diferente allí. Así que era un hombre también de la tribu de Leví. A pesar de que vivía en las montañas, Elcana realmente era un hombre entregado a las cosas del Señor. Penina tenía hijos, pero Ana era estéril, lo que causaba tensión familiar para Elcana también. A pesar de eso, Elcana amaba profundamente a Ana y la consolaba. Es recordado principalmente como el padre de Samuel, a quien dedicó el servicio de Dios en el templo. ¿Quién fue Elí? Elí fue sumo sacerdote de Israel y también juez por 40 años. Encargado del tabernáculo de Dios en Silo, donde se encontraba el arca del pacto. Fue quien crió y entrenó a Samuel después de que Ana lo entregó al servicio de Dios. Aunque fue un líder espiritual, falló en corregir a sus hijos Ofni y Fínex, quienes eran corruptos y abusaban del sacerdocio, despreciaban las ofrendas de Dios y se aprovechaban del pueblo. 1 Samuel 2, 12 al 17, allí podemos encontrar esta historia. Elí los reprendió, pero no con la firmeza, entendamos esto, mis hermanos. Elí los reprendió, pero no con la firmeza que requería el caso. Por no poner orden en su casa, Dios dictó juicio contra su descendencia. Y aquí aprendemos una lección. El liderazgo espiritual comienza en casa. Puedes estar en el templo, usar vestiduras sacerdotales y aún así perder a tu familia si no cuidas tu testimonio en lo más íntimo. Dios nos ha llamado como dirigente en este tiempo. Y yo no sé los ancianos de aquí, yo digo lo siguiente: ser anciano en estos tiempos es lo más difícil que puede existir en una iglesia adventista. Aquellos que tenemos un poquito más de años en la iglesia, qué sé yo, 40 años, no sé, me imagino que alguno ya pasa de 50 años acá en la iglesia, ¿verdad? ¿Hay alguno que tiene 50? No me digan que yo soy el más viejo de aquí, de lo que estamos en la iglesia, ¿eh? No más tiempos en la iglesia, ¿eh? Bueno, yo tengo 48 años, cumplo ahora, si Dios así lo permite, el próximo 5 de diciembre, cumplo 48 años de bautizados en la iglesia adventista y por la gracia de Dios nos mantenemos. Pero aquellos que conocimos en la iglesia en los años 80, realmente sabemos que era una iglesia muy, pero muy diferente. Era una iglesia al pie de la letra. Era una iglesia que los testigos de Jehová, que los pentecostales admiraban hasta por la forma de vestir. Era una iglesia que todos los sábados
pues estábamos uniformados con corbata, predicando el evangelio donde quiera. No importa que hubiese sol, no importa que estuviese lloviendo, ahí estábamos los jovencitos y los adultos predicando el evangelio. Esa era la iglesia adventista de ese entonces. Recuerdo en el lugar que me bauticé, Batey Doña Ana del Ingenio Consuelo. Nosotros los sábados por la tarde nos íbamos de un batey a otro. Estamos hablando que el batey donde le estoy mencionando nos quedaba como de aquí al 9 de la Duarte. Carretera mala, sin entalviar, con cañaverales a un lado y cañaverales al otro lado. Y ahí no íbamos a predicar el evangelio porque alguien necesitaba salvación. Elcana no fue perfecto, pero tenía prioridades espirituales claras. Subía cada año a adorar a Dios no como una rutina vacía, sino como un acto de devoción sincera a nuestro Dios. Yo no sé si tú vienes cada sábado como una rutina a la iglesia. Como decía mi suegra, que le decía a mi esposa, no, tú vas a un club cada sábado. Yo no sé si tú estás pensando en eso o si estás pensando en tu salvación, así como lo estaba pensando Elcana. No tenía la necesidad de bajar a Silo a adorar a Dios, pero lo hacía porque amaba al Creador. Subía cada año a adorar a su Dios, apoyó a Ana en su dolor, y cuando ella tomó la decisión radical de entregar a su hijo Samuel al servicio de Dios, Elcana respaldó esa decisión. ¿Qué lección podemos nosotros encontrar aquí? Primero, no necesita ser famoso para impactar generaciones. Elcana fue un padre que cultivó un hogar de fe y dejó un legado eterno. Samuel, el profeta, sacerdotes. Pero mientras guiaba una nación, el profeta Elí falló en guiar a sus hijos. Ofni y Fines eran sacerdotes lamentablemente corruptos. Estaban dentro de la iglesia, predicaban en el púlpito, dirigían las programaciones, pero su corazón no estaba convencido. Sus corazones estaban totalmente divorciados de lo que debía ser el ejemplo que ellos como cristianos debían dar. Y tú y yo estamos viviendo una vida como estos dos sacerdotes, o como padres estamos viviendo la vida que vivió el profeta Elí, el sacerdote Elí. Como dirigente, corrijo a todos los hermanos que están andando a la luz de lo que dice las Sagradas Escrituras y el Espíritu de Profecía, le corrijo a esos hermanos, pero entonces a mis hijos los dejo que anden y hagan porque son mis hijos. Eso fue lo que le pasó a Elí. Descuidó su casa. ¿Lo sabía él que sus hijos eran corruptos? Claro que lo sabía. ¿Le llamó la atención? Sí, le llamó la atención en momento dado, pero no tuvo el pantalón para ajustárselo bien y llamarle la atención como debía hacerlo. Y ahorita decía que como dirigente hoy nos ha tocado dirigir una iglesia que realmente está sumamente difícil de dirigir. Porque hoy en día nosotros queremos lamentablemente imitar todo lo que hacen los mundanos.
en vez de ser la iglesia que en los años 80 nos imitaban, hoy en día lamentablemente tenemos jóvenes, tenemos adultos y hasta pastores tenemos que no son dignos de imitar. Queremos ir a la Canaán celestial, pero a la Canaán celestial irán ¿quiénes? Aquellos que caminen piamente con el Señor. ¿Eres tú uno de esos? ¿Quieres ser uno de esos de los que caminen con el Señor y que vivamos por siempre? Tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que actuar diligentemente, así como lo estaba haciendo el Cana. No es que yo venga ahora y coja la correa, darle latigazo. No. Es que usted llame al pecado por su nombre. Yo allá en mi iglesia le digo a los dirigentes, yo no vine a dirigir para complacer a nadie, sino a un Dios que me ha mandado a dirigir. Y cuando digo esto, creo que me están entendiendo todo a qué nos estamos refiriendo para no entrar mucho en detalle, ¿verdad? Lamentablemente, esa línea divisoria que dice el Espíritu de Profecía a través de la hermana Elena Harmo de White, esa línea divisoria no está perceptible, ya está borrada totalmente. Somos como el Cana, apoyamos la fe de los que están bajo nuestro cuidado, llevamos a nuestra familia a los pies de Dios, o estamos cayendo como Elí. Nos hemos acostumbrado a servir en lo externo, pero estamos ciegos a lo que pasa en nuestra casa. No se trata de cantidad de actividades religiosas, sino de obediencia y ejemplo diario. Hoy, ¿qué legado está dejando? ¿El del fiel como el Cana o el del silencioso permisivo como el sacerdote Elí? Fueron dos padres y dos caminos totalmente diferentes. Queremos animar a los padres hoy a ser intencionales en su rol espiritual dentro del hogar, tomando el ejemplo positivo del Cana y aprendiendo del error de Elí. No padres, no dirigentes, que en la iglesia somos una cosa y en nuestra casa somos otra. Si en la iglesia demuestro amor, en mi casa debo hacerlo con mucho más ahínco. Que mi esposa se sienta orgulloso del amor que yo le estoy profesando a ella. Que mis hijos se sientan orgullosos de lo que yo le estoy impregnando y dejándole como ejemplo a ella. ¿Está guiando espiritualmente tu casa? ¿Está presente no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente en los problemas, en las dificultades que hay en tu hogar? A veces queremos resolver todos los problemas de la iglesia, pero los nuestros, que los resuelva otro. Y eso no es lo que pide el Señor. Tenemos que amueblar bien nuestra casa, amueblarla espiritualmente. El Cana no era sacerdote, pero fue un líder espiritual en su casa. Elí, un sacerdote que fracasó como padre, pero también fracasó como líder espiritual. Tenía el cargo, pero no el control de su casa. Sus hijos eran corruptos y abusaban del sacerdocio. Él los reprendió, pero no actuó con firmeza. Dios juzgó su casa por su pasividad. ¿Estás corrigiendo a tus hijos con amor y firmeza? ¿Tu ejemplo en casa coincide con tu fe en la iglesia?
Si no es así, revisémonos. Y el tiempo nos dice que ya debemos culminar, pero no quisiera finalizar sin compartir con ustedes esto que el Señor ha enviado. Dios está buscando personas como Elcana, firmes en la fe, sensible a su voz, fieles en lo pequeño. Y nos advierte a través de Elí que en el descuido en casa puede opacar hasta el mejor ministerio. Mis hermanos, Dios quiere que nosotros seamos un fiel ejemplo de la transformación de nuestros corazones. Que cuando salgamos ahí, que aunque no andemos con una Biblia debajo del brazo, pues la gente diga, he ahí un verdadero cristiano en el cual no hay engaño. Que si estoy en la universidad, la gente sepa, sin que yo tenga que decir que soy un adventista del séptimo día, que la gente sepa que yo soy un fiel seguidor de Dios. En el trabajo, donde quiera me encuentre, que la gente pueda decir, he ahí un hijo del Señor. Que Él nos bendiga y que permita que pronto podamos ir a la Canaán celestial, pero para ello tenemos que poner de nuestra parte. Que el Señor nos bendiga. Los que puedan, vayamos de rodilla ante el Señor. Bondadoso Dios que mora y reina en las alturas de los cielos, en ti ponemos nuestras vidas para que tú la conduzca como tú así lo quieras. Padre celestial, he aquí tu pueblo, un pueblo que marcha hacia la Canaán celestial. Tendremos obstáculos por doquier, pero estamos confiados en que tú vas a conducir nuestros caminos y nos va a guiar a puerto seguro. Gracias, Padre celestial. Gracias porque sabemos que nos ama. Gracias porque nos ha de cuidar, nos ha de dirigir y nos va a dar la vida eterna. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.